¿Me escuchan? Muy bien, soy la profesora Raquel Vázquez y vamos a trabajar el curso de lenguaje. Estoy cargando un archivo. Listo. Ahora sí, vamos a ver. Buenas tardes, Jean-Pierre. Buenas tardes, Cristian, Oriana, Maciel. Es un placer, chicos, trabajar con ustedes. Vamos a comenzar con la clase. Disculpen los minutos de demora. Les comento que el día de hoy estamos iniciando con el tema de la comunicación. También les voy a explicar un poco cómo es la estructura del curso. Eso va a ser bastante útil para que tengan una visión global de cómo vamos a trabajar en adelante. Hoy día vemos lo que corresponde a la comunicación. Posteriormente vamos a hacer temas sobre, por ejemplo, la realidad lingüística de nuestro país. Y ya en la tercera semana trabajamos lo que corresponde a gramática propiamente del español. Ahí vemos el componente fonológico, el morfológico, el semántico, hasta que llegamos al sintáctico, que es el que nos va a tomar mayor cantidad de tiempo para poder trabajar pues estructuras como frase, oración. También dentro del curso vamos a trabajar lo que corresponde a ortografía, obviamente del español. Vemos lo que es uso de mayúsculas, vemos tildación y vemos signos de puntuación. Y al término del curso solamente trabajamos una parte de lo que corresponde a pragmática, que es sobre el discurso. ¿Bien? Entonces hoy día arrancamos con el tema de la comunicación. Hola Lucero, hola Fabio, hola Javier, Luciana. Muy bien, chicos. Cualquier duda, cualquier comentario lo pueden transmitir por medio del chat. Comenzamos entonces a trabajar lo que corresponde a la comunicación. Bien, lo primero que vamos a decir, o lo primero que vamos a ver, es el concepto. A la comunicación lo vamos a definir como un proceso de intercambio de información mediante signos, como pueden ver según el cuadro que estoy proyectando. Pero vamos a agregar aquí una idea. Por aquí vamos a colocar, ¿no? Que es un proceso social que consiste en el intercambio de información. Esa información va contenida en los mensajes, ¿no? Ahora, como bien sabemos, porque este no es un tema nuevo, ¿no? Para nosotros, como bien sabemos, en el caso de la comunicación van a intervenir diferentes elementos. Entonces, podríamos decir que la comunicación va a ser el proceso por el cual el emisor transmite un mensaje hacia un receptor determinado, ¿no? Y ese mensaje viaja por un canal, se elabora por medio de un código y así. Entonces, tenemos que tener claro que la comunicación van a intervenir también ciertos elementos. Bien, entonces aquí tenemos dos ideas, ¿no? Proceso de intercambio de información mediante signos, que en otras palabras es lo mismo que decir proceso social que consiste en el intercambio de información. Ahora, ¿por qué usamos el término proceso? El término proceso se emplea, ¿por qué? Porque tiene un inicio, tiene un desarrollo y va a tener un término, ¿bien? Necesariamente presenta esta característica de ser social. ¿Eso cómo se entiende? Para que haya un acto comunicativo, tienen que haber dos o más seres, ¿bien? Ojo, seres, no necesariamente humanos. Y eso es importante destacar. Veamos, ¿qué tipos de comunicación podríamos encontrar o cómo podrían realizarse por medio de qué tipo de signos? Podría realizarse por medio de signos visuales, como vemos en esta parte. Podría ser por medio de signos acústicos, o sea, lo relacionado a los sonidos. Por signos táctiles, o sea, por medio del tacto también podríamos comunicarnos. Y también podría ser gestual, o sea, por medio de gestos. Finalmente, también podríamos hablar de una comunicación mediante signos químicos. ¿Bien? Eso podría darse, por ejemplo, también en animales y plantas, y lo vamos a ver más adelante. Continuamos. En un inicio les comentaba
que en todo acto comunicativo van a intervenir algunos elementos, ¿no? Son los que van a participar del acto comunicativo. Acá tenemos un esquema que nos presenta a la denominación de cada uno de ellos. Por un lado, tenemos al emisor, el cual va a elaborar un mensaje para poder hacerlo llegar al receptor. Ahora, este mensaje va a viajar por un canal para poder llegar del emisor al receptor y se va a construir por medio de un código. Ahora, ¿por qué aparece debajo de mensaje el término referente? Porque todo mensaje, como el mismo nombre lo indica aquí de referente, se va a referir a un elemento del entorno. Bien, por eso es que lo denominamos como referente. Y finalmente la circunstancia. Este es otro elemento que va a aparecer en todo acto comunicativo. Lo que vamos a hacer ahora es definir cada uno de ellos, ¿bien? Para tener un concepto más claro o más preciso. Comenzamos con el término de emisor. En primer lugar, ¿por qué se denomina emisor? Bueno, está relacionado con el verbo de emitir, ¿no? Es el encargado de emitir el mensaje. En otras palabras, vamos a decir que el emisor es el que desea transmitir un mensaje, el que va a construir un mensaje. Bien, es el origen del mensaje, es el punto de partida del mensaje. Ese es nuestro emisor. Por ejemplo, en estos momentos yo soy la emisora, ¿no? Porque soy yo quien está construyendo un mensaje para hacerlo llegar a ustedes. Continuamos. Ahora, el emisor construye un mensaje para hacerlo llegar a un receptor. Como el mismo nombre te indica, el receptor es quien va a recepcionar el mensaje. O sea, dicho en otros términos, el receptor es el destino del mensaje. ¿Bien? Ahora, estamos hablando del mensaje, ¿no? El emisor crea el mensaje, el receptor lo va a recibir, pero ¿qué es en sí el mensaje? El mensaje es toda la información que está constituida por pensamientos, sentimientos, opiniones, etcétera, que quiere transmitir el emisor al receptor. ¿Bien? Ahora, ¿cómo llega este mensaje del emisor al receptor? Pues lo hace por medio de un canal. ¿Bien? El canal es un medio que va a llevar al mensaje del emisor al receptor. Por ejemplo, si estamos en una conversación, entonces el aire va a llevar al sonido. Se realiza por medio de las ondas sonoras. Si yo escribo un mensaje de texto, por ejemplo, entonces de repente el celular me sirve como un medio, la red también me va a servir, el mismo internet que está llevando mi mensaje. Si escribo una carta a mano, entonces el papel que tiene un soporte físico será mi canal. ¿Bien? Luego, ¿pero cómo hace el emisor para poder construir el mensaje? O sea, ¿qué es lo que emplea el emisor? Emplea el código. Y el código lo vamos a definir como un sistema de signos que sirve ¿para qué? Para construir un mensaje. ¿Bien? Estos signos pueden ser lingüísticos o pueden ser de cualquier otro tipo de naturaleza. ¿Bien? Sin embargo, es muy importante, es uno de los elementos más importantes y que garantiza que haya éxito en el acto comunicativo. ¿Por qué? Porque es muy necesario que el emisor y el receptor conozcan el mismo código para que se realice la comunicación. En estos momentos, yo como emisora estoy empleando el código lingüístico del español. Y el hecho de que ustedes sepan y conozcan el español, que manejen el mismo código que yo, garantiza que haya éxito en el acto comunicativo. ¿Bien? Entonces recuerda, el código es uno de los elementos más sociales. ¿Por qué? Implica que tanto el emisor como el receptor lo conozcan bastante bien. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de garantizar la comunicación. Ahora, hay dos procesos psicobiológicos que ocurren con este elemento de la comunicación. Uno se denomina codificación y lo vamos a insertar por aquí.
tenemos la codificación y por otro lado la descodificación. ¿En qué consisten ambos procesos? Bueno, en primer lugar, la codificación consiste en unir un signo a un significado. Bien, por ejemplo, yo tengo el significado de lugar donde viven las personas. En el español, el signo lingüístico del español que le corresponde o que asociamos a ese significado podría ser casa, quizás el más general. Entonces ahí yo estoy codificando. ¿Por qué? Estoy uniendo un concepto, un significado a un determinado signo lingüístico. Si de repente voy a armar un mensaje en inglés, entonces de repente podría unir ese significado al término en inglés, que sería house o home, posiblemente. Bien, entonces eso es la codificación, eso es codificar, unir significados a signos. Ahora, ¿quién o cuál de estos elementos podría ser el responsable de este proceso? Tiene que ser el emisor. ¿Por qué? Porque el emisor es el que va a construir el mensaje. Entonces es él el que va a codificar. El proceso contrario a la codificación se denomina descodificación, como pueden ver aquí. En algunos textos de repente lo encuentran como decodificación también. ¿Ok? Ahora, ¿por qué te digo que es el proceso contrario? Porque en este caso ya no se va a unir significados a signos. Se va a realizar todo lo contrario. O sea, voy a recibir un signo y de ese signo voy a extraer el significado. ¿Bien? Si es el proceso contrario a la codificación, y hemos dicho que la codificación la realiza el emisor porque él es el interesado en crear el mensaje, entonces les pregunto, ¿quién sería el encargado de realizar la descodificación? Necesariamente tendría que ser el receptor. ¿Bien? Recuerda, estos dos procesos psicobiológicos son muy importantes y ocurren dentro del elemento al cual vamos a denominar como código. Seguimos. ¿Qué nos faltaría definir? El referente, ¿no? Como ya lo habíamos dicho en un primer momento, el referente es a lo que se refiere el mensaje. Es el elemento de la realidad que se evoca en el mensaje. Por ejemplo, si yo te digo, la casa es grande, entonces en esa oración estoy refiriéndome, estoy hablando de la casa. Quiere decir que la casa va a ser mi elemento denominado como referente. Es a lo que se refiere el mensaje. Ahora, no necesariamente tiene que tener realidad física. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que en el caso del español, por ejemplo, existen sustantivos abstractos. Y nosotros podemos hablar de la amistad, de la solidaridad, de la honestidad, etc. Entonces, el referente, ojo, no necesariamente va a ser algo concreto, puede ser también algo abstracto. Ahora, hay algo más en cuanto a este elemento. En algunos textos posiblemente lo encuentren como realidad y no como referente. Ambos términos hacen referencia a lo mismo. Bien, entonces referente o realidad. Finalmente tenemos la circunstancia, que también lo pueden encontrar con el nombre de contexto. Algunos autores lo denominan así. En este caso vamos a trabajar con el término de circunstancia. La circunstancia es el lugar y el momento del acto comunicativo. Todo acto comunicativo se da en un determinado momento y en un determinado lugar. Bien, por ejemplo, en este caso podríamos decir, ¿no? Lima es el lugar donde se está dando este acto comunicativo, probablemente. Y en cuanto al momento, bueno, diremos que son las 3:20 de la tarde. Bien. A ver, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? Por ahora, ¿todo está claro? ¿Vamos bien? ¿Muy rápido? ¿Muy lento? Les agradezco que me escriban por el chat por ahí. Muy bien, tenemos un bilingüe por aquí. Excelente. Muy bien. Perfecto. Listo, entonces continuamos, ¿bien?
Allá, por ahí me piden que regresemos a la diapositiva anterior, no hay problema. Esta era nuestra diapositiva anterior, es la primera diapositiva que estamos proyectando, que era sobre la comunicación. Tienes ahí la definición y tienes los tipos de signos que se emplean en el acto comunicativo. Bien, esa es tu primera diapositiva entonces. Y luego teníamos que es un esquema sobre los elementos de la comunicación. Ahí, ahí. Tenemos una pregunta de un compañero que me dice si la circunstancia es lo mismo que contexto. A ver, lo que sucede es que en algunos textos a veces no emplean el término de circunstancia y emplean el término de contexto. Bien, es cuestión de terminología en realidad. Lo mismo que en el caso de referente o realidad. Sin embargo, aquí en la PRE, nosotros lo que hacemos es trabajar con el término tanto de referente como circunstancia. Entonces ahí no vas a tener dificultad. Bien, hago estas aclaraciones, muchachos, y es importante porque a veces sucede que yo sé que a ustedes les gusta investigar mucho, entonces por ahí revisan otros materiales y encuentran, ¿no? En cuanto a lo que es la comunicación, hay muchas teorías, hay muchas investigaciones al respecto y a veces los autores prefieren usar ciertos términos, ¿no? Incluso dentro de los elementos de la comunicación, algunos mencionan al ruido. Sin embargo, no lo estamos tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque el ruido no es un elemento que siempre aparezca. Aparecen algunos actos comunicativos que impiden, obviamente, la comunicación, pero no siempre. Entonces, como no está siempre, no está considerado aquí. Pero si tú lo encuentras en otro material, bueno, es una idea, como te digo, adicional, ¿no? Es una información adicional. ¿Bien? Andrea me pregunta si el emisor menciona solo el signo. En cuanto a lo que pasa es que el emisor es el que crea el mensaje, ¿no? Al crear el mensaje y al construir el mensaje, entonces tiene que emplear algún código. Y el código es el sistema de signos. Entonces, definitivamente el emisor tiene que conocer los signos que va a emplear para construir su mensaje. Pero recuerda que el receptor también tiene que conocer ese código. ¿Para qué? Para poder interpretar el mensaje. Bien, para poder extraer los significados. Bien. Muy bien, continuamos con la explicación. Ok, perfecto. De nada. Seguimos. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Lo que vamos a ver ahora son los tipos de comunicación. Esto también es muy importante en este tema. Bien. ¿Y por qué te digo que es importante? Mira, cuando hablamos de comunicación, lo primero que vamos a afirmar es que todos los seres vivos se comunican. ¿Bien? Por eso es que este es el primer tema que abordamos también en el curso, porque es el más general, lo encuentras en todos los seres vivos. No es algo exclusivo del hombre, no es algo exclusivo de los animales, no es algo exclusivo de las plantas. Hombres, seres humanos, animales y plantas se comunican. ¿Bien? Entonces veamos el esquema. Cuando ya hablamos de la clasificación de la comunicación, podemos decirlo de manera más general. Puede ser humana como puede ser no humana. ¿Bien? Hablemos primero de la comunicación humana. Esta comunicación humana, como el mismo nombre te indica, se da en grupos humanos, en seres humanos. Y los seres humanos, para poder comunicarnos, tenemos diferentes formas, diferentes maneras de hacerlo. ¿Bien? Una de ellas es de manera verbal. Ahora, vamos a agregar aquí, porque algunos denominan verbal, pero también puede ser lingüística, ¿no? Lingüística. ¿Bien? Y por otro lado tenemos la no verbal, que también puede ser, agregamos ahí, no lingüística. Entonces, cualquiera de ellas. Cualquiera de las dos denominaciones. La comunicación puede ser humana verbal o puede ser humana lingüística, lingüística o verbal, recuerda las equivalencias, o puede ser humana no verbal o no lingüística. Muy bien, vamos a centrarnos ahora en la comunicación humana verbal o lingüística. ¿Por qué recibe esa denominación? Mira, recibe esa denominación
Porque se emplea un código lingüístico. O sea, no empleas cualquier código. ¿Recuerdas que hace unos momentos mencionamos que habían diferentes tipos de códigos? Bueno, uno de ellos es el lingüístico, ¿ok? En el caso de emplear un código lingüístico, quiere decir que vas a emplear una lengua. Ahora, recordemos, ¿cuáles son lenguas? Tienes el español, es una lengua, tienes el aymara, tienes el quechua, tienes el asháninka, tienes el francés, tienes el coreano, tienes el chino, etc. Todas esas son lenguas, que es equivalente a decir códigos lingüísticos. Entonces, cada vez que en un acto comunicativo se emplee alguna de esas lenguas, estaremos frente a una comunicación humana lingüística o verbal. Sin embargo, hay que hacer una aclaración. Si vamos a emplear una lengua, sabemos que podemos hacerlo de manera oral o de manera escrita. De manera oral quiere decir que vamos a usar a la lengua de manera hablada, ¿bien? Y déjame decirte que esta es la forma más natural de cómo emplear una lengua, solamente de forma hablada, por medio de la emisión de los sonidos. Recuerda que es así como surgen todas las lenguas, ¿bien? Pero hay otras lenguas a las que se le ha inventado un sistema escrito. Recuerda que la escritura es una invención del hombre. Entonces, quiere decir que nosotros también podemos usar las lenguas por medio de la escritura. Esto en el esquema se resume de la siguiente forma. Tenemos comunicación humana verbal o lingüística y puede ser comunicación verbal oral o puede ser comunicación verbal escrita. Bien, cualquiera de las dos formas. Aquí vamos a hacer una aclaración en cuanto a términos. Por ejemplo, si estamos en una comunicación verbal oral, entonces al emisor se le va a denominar como hablante, ¿no? Porque es quien habla, ¿ok? Y al receptor se le va a denominar oyente, porque es quien va a escuchar. ¿Perfecto? Entonces tenemos aquí al emisor denominado como hablante y al receptor denominado como oyente. Por otro lado, tenemos a la comunicación verbal escrita. Te decía, en este caso lo que se emplea es el sistema de la escritura. Y aquí también vamos a hacer la precisión, ¿no? En este caso, el emisor se va a denominar como escritor. Y el receptor se va a denominar como lector. ¿Se entiende? ¿Bien? Ambos reciben esas denominaciones, ¿por qué? Solamente, ojo, no quiere decir que dejen su rol de emisor o receptor. Se denominan así, ¿por qué? Porque están dentro de un tipo de comunicación verbal específica. Si es oral, hablamos del hablante y el oyente, y si es escrita, hablamos del escritor y del lector. ¿Bien? Pero en ambos tipos, tanto en la comunicación verbal oral o escrita, necesariamente se emplea una lengua, cualquiera de ellas. Ojo, cualquiera de ellas. Eso es importante resaltar. Entonces, recuerda las denominaciones, ¿no? Tienes comunicación humana verbal o lingüística, que puede ser oral o escrita. Por otro lado, tenemos la comunicación humana no verbal o no lingüística. En este caso, no se emplea ningún código lingüístico. En este caso, lo que se va a hacer es emplear otro tipo de recursos. Por ejemplo, se pueden emplear sonidos, se pueden emplear gestos, se puede emplear el tacto, bien, o se pueden usar, se puede transmitir una comunicación por medio de la vista, solamente observando, por medio de una imagen, bien. Por ejemplo, en este caso tenemos un símbolo, ¿no? Esto se emplea mucho en lo que corresponde al tránsito. ¿Qué significa? Que no se puede voltear en U, ¿cierto? Entonces, pero ahí no está la descripción y no dice prohibido voltear en U. No se emplea, el español no se emplea en ninguna lengua, es solamente un símbolo que tiene un significado. ¿Bien? Ese es un tipo de comunicación no verbal. También ocurre, por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿no? Los árbitros suelen mostrar tarjetas con diferentes colores y esas tarjetas con colores, ya sea amarillo, sea rojo, tienen un significado, ¿cierto?
Ese sería otro tipo de comunicación humana no verbal o no lingüística. No se emplea ninguna lengua. Lo mismo sucede con las banderas que colocan en las playas. Cuando ves si tiene color rojo, si tiene color verde, entonces de acuerdo al color que presenta, uno va a reaccionar de una manera diferente, va a tener una forma de actuar diferente. Bien, entonces recuerda, tanto en la comunicación humana vas a encontrar dos tipos, la verbal o lingüística, que es cuando se emplea una lengua determinada, o la no lingüística o no verbal, que no emplea ninguna lengua. Y por último, por este lado del esquema tenemos la comunicación no humana. Y tenemos ahí unos datitos, ¿no? Bien, en el caso de la comunicación no humana, está presente en animales y plantas. Los animales también se comunican. Se comunican por medio de sonidos, por medio de movimientos. Y las plantas también, aunque no lo parezcan, ¿no? Si hablamos de estudios sobre los actos comunicativos, obviamente hay muchos más estudios en cuanto a la comunicación humana y en cuanto a la comunicación entre animales. Sobre la comunicación entre plantas no hay muchos, pero algunos estudiosos afirman que, por ejemplo, los movimientos que realizan las plantas en busca de la luz puede ser un acto comunicativo. La segregación de ciertas sustancias químicas que producen, ¿no? Esas famosas plantas carnívoras que denominan, ¿no? Que comen insectos, y se segrega una sustancia que hace que los insectos queden ahí pegados, ¿no? Y les sirve como parte de alimento. Entonces, esos podrían considerarse como actos comunicativos dentro de las plantas. Y bueno, sobre los animales les comentaba, ¿no? Los movimientos, los sonidos que realizan, por ejemplo, la danza del apareo que realizan las aves, que es bastante común, bastante conocido, o también los colores que tienen ya sea en el pelaje o en el plumaje, ¿no? Dependiendo del tipo de animal, también en muchos casos el macho siempre es más vistoso, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta ahí hemos hablado de los tipos de comunicación. ¿Alguna pregunta? Si tienes preguntas, me escribes por el chat, no hay problema. Ahí tenemos una preguntita. ¿Cómo clasificaríamos a la comunicación entre animales y humanos? Lo que pasa es que son dos tipos de comunicación diferentes, ¿no? Decimos que la comunicación puede ser, como mencionamos en la primera parte del esquema, humana y no humana. Bien, ahora, ¿cómo nos comunicamos nosotros con los animales? Lo que pasa es que se me ocurre en estos momentos, ¿no? Al ver tu pregunta, de repente cuando tenemos un perrito que está maestrado, ¿no? En el caso del perro se puede comunicar por medio del olfato, ¿no? Los perros suelen olfatear todo lo que tienen en su entorno. Pero si tú te comunicas con tu mascota, entonces podría ser por medio de algo que le hayas enseñado. Normalmente cuando entrenan a los perros lo hacen por medio de comida, ¿no? O sea, se les enseña algunos movimientos y se le da comida y entonces el animal está condicionado a algo. ¿Bien? Sin embargo, cuando se habla de comunicación, están los dos tipos bien delimitados, ¿no? Comunicación humana y comunicación no humana, que sean entre la misma especie. ¿Ok? Muy bien. Genial. Ahora, claro, el olfato también justamente es lo que mencionaba en el ejemplo anterior de el caso de los perros, ¿no? Que tienen el olfato muy desarrollado. Ellos suelen olfatear todo su entorno. Es más, cuando se encuentran con otro de la misma especie, empiezan a olfatearse, ¿no? Y es así como ya tienen un patrón de forma de comportarse, un patrón de comportamiento. ¿Bien? Entonces el olfato también entraría, sería uno de los recursos que emplean para poder tener algún tipo de comunicación. Excelente, chicos. Sí, sí hay también. Claro que es un poco más difícil, ¿no? De identificar. Por ejemplo, la emisión de ciertas hormonas, la segregación de ciertas hormonas en el cuerpo del hombre o de la mujer, aunque uno no lo identifique, pero sí ingresa por medio del olfato. Hay algunos estudios, y eso lo pueden consultar de mejor manera, o quizás les pueda dar una explicación más clara el profesor de biología, bien, pero sí, dicen que a veces se acercan más personas a ti dependiendo de la etapa o la segregación de hormonas que tengas en ese momento de tu vida. Recuerdo un comentario muy interesante que una vez me hicieron,
y me decían, cuando las chicas, las mujeres o los hombres están enamorados, es cuando más amigos y más personas tienen en el entorno, y es por la hormona que están segregando. Entonces, quiere decir que nosotros no somos conscientes, pero sí nuestro olfato y nuestros sentidos lo perciben, ¿ya? Entonces, sí podría haber una comunicación química en humanos, pero no es consciente, ¿ya? Ese es el detalle. A diferencia, por ejemplo, de una comunicación oral, ¿no? Por ejemplo, como en este caso, que estamos realizando un acto comunicativo que es totalmente consciente. En el caso de la comunicación química no lo sería. ¿Bien? Ok, ahora sí, continuamos. Seguimos. A ver. Tenemos algunos ejercicios de aplicación. Bien. Y dice, ¿qué clase de comunicación aparece en los siguientes ejemplos? Veamos. Número 1, un recetario de la gastronomía peruana. Uso de emoticonos en una red social. El empleo del quipu en el Tahuantinsuyo. El graznido de los cisnes. El debate en el Congreso. Una resolución rectoral. 5 por 80, 400. Y una llamada telefónica. A ver, veamos el primer caso. Me imagino que ya deben tener sus respuestas, ¿bien? Entonces veamos. Un recetario de la gastronomía peruana. ¿Qué tipo de comunicación sería? ¿Sería una verbal o no verbal? En primer lugar, sabemos que es humana. Bien, entonces por ahí ya descartamos. Yes. Es humana. ¿Es verbal o no verbal? Definitivamente tiene que ser verbal, ¿no? En un recetario se ha empleado un código lingüístico, entonces tiene que ser verbal. Ahora, si especificamos si es un recetario, podría ser escrita, ¿no? Porque se ha realizado por medio de la escritura. Muy bien. Número 2. Uso de emoticonos en una red social. Bueno, los emoticonos son símbolos que representan estados de ánimo, objetos del entorno, ¿bien? Esas caritas, por ejemplo, felices, tristes, que están llorando, que tienen frío, etcétera. Pero no se emplea un código lingüístico. Entonces, los emoticonos no pueden ser una comunicación verbal, ¿cierto? Vamos a decir que se trata de una comunicación no verbal. Vamos a ir agregando esa información para que, por ejemplo, aquí tenemos. Esta es una verbal. Verbal y podría ser escrita. Aquí. Uso de emoticonos, decíamos, es no verbal. No verbal y vamos a especificar. ¿De qué tipo? Propiamente visual. Número 3. El empleo del quipu en el Tahuantinsuyo. ¿Cómo podríamos considerarla? ¿Verbal o no verbal? También vamos a considerarla como no verbal. Ojo, porque no se emplea ningún código lingüístico. Y también va a ser considerada como visual. ¿Sí? Porque se observa para poder recibir la información. Seguimos. El graznido de los cisnes. ¿Cómo lo podríamos clasificar? A ver, aquí colocamos. En primer lugar es no humana, ¿cierto? No humana. Y como es un graznido, es un sonido, vamos a decir que es no humana auditiva. Muy bien. Seguimos. El debate en el Congreso. ¿Qué podríamos decir? ¿Humana o no humana? Humana, ¿no? Por ahí comenzamos, es humana. ¿Será lingüística verbal o será no lingüística no verbal? Humana, verbal o lingüística, ¿cierto? Y como es un debate, entonces se realiza por medio o de manera hablada, entonces va a ser oral. Seguimos, una resolución rectoral. Una resolución rectoral, en primer lugar, es humana. Bien. Aquí tenemos humana. Ahora, es verbal porque se emplea un código lingüístico. Y si es una resolución rectoral, quiere decir que es escrita. Bien, entonces aquí vamos a colocar escrita. Humana, verbal, escrita. ¿Qué sucede con 5 por 8 o 5 por 80, 400? ¿Cómo la consideramos? ¿Será verbal o será no verbal? No verbal, ¿bien? Porque no se emplea ningún código lingüístico, es no verbal.
Ahora, si clasificamos dentro de las no verbales, entonces diríamos que es visual, ¿no? Porque es así como recibimos la información, por medio de la vista. Luego, una llamada telefónica. ¿Cómo la clasificamos? Una llamada telefónica. Tiene que ser humana y va a ser verbal. Bien, como es llamada, entonces es una comunicación verbal oral, porque es de manera hablada. Ahora, podríamos decir comunicación humana verbal oral, también podría ser verbal auditiva, o podría ser lingüística oral o lingüística auditiva. Es importante que recuerdes esas equivalencias, ¿bien? Entonces las voy a anotar aquí también para que lo tengas claro, ¿no? Si hablamos de la oral, vamos a colocar aquí, decimos oral. Oral es igual a auditiva, ¿bien? Podrías tener también la escrita, y la escrita también se conoce como visuográfica. Visuográfica, ¿bien? Esas denominaciones son importantes que también las conozcas. Ahora, aquí lo más importante es que sepas diferenciar la comunicación lingüística de la no lingüística, es decir, de la comunicación verbal de la no verbal, ¿bien? Entonces recuerda, nosotros estaremos frente a una comunicación lingüística o verbal cuando se emplee un código lingüístico, cuando se emplee una lengua. Por otro lado, estaremos frente a una comunicación lingüística no verbal, una comunicación humana no lingüística o no verbal cuando no se emplee ningún código lingüístico, cuando se emplee otro tipo de recurso. Muy bien. Muy bien, muchachos. A ver, ¿por qué los números no? Los números son símbolos, ¿bien? Son símbolos y no se consideran como un código lingüístico, no tienen una gramática. Para que sean considerados como códigos lingüísticos, en primer lugar, tienen que haber surgido de manera natural, y eso no sucedió con los números. Y en segundo lugar, tendrían que tener una estructura interna eh, que se denomina gramática, como todas las lenguas, y eso no sucede. Entonces, el primer requisito que mencionamos y por el cual los números no son comunicación verbal o lingüística es porque son símbolos que han sido inventados por el hombre, no es algo natural. No tienen una estructura gramatical, como sí lo poseen las lenguas. ¿Bien? Bien, continuamos. Hasta ahí, entonces, muchachos, hemos trabajado lo que corresponde a la comunicación. Les comentaba en un inicio que íbamos a comenzar por el tema más general, o sea, el tema que abarcaba a todos los seres vivos, ya lo vimos, ¿no? Comunicación humana, comunicación humana. Hablamos de comunicación entre seres humanos, plantas y animales. Eso es lo más general. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar algo más específico, algo más delimitado, algo que solo le corresponde al ser humano. Y es ahí donde hablamos del término lenguaje. Bien, el lenguaje lo vamos a definir como una facultad o una capacidad exclusiva del ser humano. Eso quiere decir que solamente los seres humanos poseen lenguaje. La pregunta es, ¿y qué me permite esta capacidad? ¿Cómo sé que yo tengo esta capacidad? ¿Y cómo sé que me diferencio sí de los animales o de las plantas por esta capacidad? A ver, lo que te va a permitir esta capacidad es adquirir, aprender y producir mensajes mediante códigos lingüísticos. O sea, gracias a esta capacidad nosotros podemos aprender lenguas, ¿bien? Y podemos comunicarnos a través de ellas. Nos dice aquí, permite la adquisición y el aprendizaje de lenguas mediante procesos psicobiológicos. Procesos psicobiológicos, profesora, eso lo estoy relacionando con la codificación y la descodificación. Exacto, de eso se trata. El hecho de que tú tengas una capacidad en tu cerebro que te permite la codificación y la descodificación, entonces ya nos diferencia de los animales y de las plantas. ¿Bien? Por eso es que si en algún momento alguien quiso enseñarle a hablar a su perrito, a su gatito y no obtuvo resultados,
Entonces es justamente por ello, porque estos seres no tienen esta capacidad en el cerebro a la cual la vamos a denominar como lenguaje. ¿Bien? Profesora, mi lorito habla. Sí, tu lorito habla, no es en sí que hable, él repite sonidos que ha aprendido o que ha escuchado, porque tiene un aparato fonador que se lo permite. Pero un lorito no te va a hacer una reflexión, ¿no? No va a conversar contigo, no te va a seguir una conversación. Bien, es solo una repetición. Entonces, es muy importante que recuerdes qué se entiende justamente por lenguaje, ¿no? Es la capacidad, ojo, exclusiva del ser humano que le permite adquirir, aprender lenguas, ¿bien? Gracias a esta capacidad, tú hablas en estos momentos español, de repente ya estudiaste inglés o vas a estudiar inglés, de repente vas a estudiar francés, de repente chino, coreano, italiano, ashánica, quechua, gracias a esta capacidad que está en tu cerebro, ¿bien? Que te permite aprender lenguas. Como puedes ver en el esquema, en el cerebro se producen los procesos de producción y comprensión, ¿no? Que están consideradas como las habilidades comunicativas, ¿bien? ¿Qué características presenta esta capacidad? Bueno, por un lado, vamos a decir que el lenguaje es innato. ¿Eso qué quiere decir? El lenguaje nace con el ser humano, ¿ya? O sea, no es algo que tú aprendas, no es que tú vas a aprender el lenguaje, tú ya naciste con esta capacidad, ya naciste con esta facultad, ¿bien? Por eso decimos que es innato. El otro caso o la otra característica es que es universal. ¿Eso qué quiere decir? Todos los seres humanos, todos nacen con esta capacidad. O sea, no es algo que le pertenece a un grupo, a una persona, no. Todos los seres humanos nacemos con la capacidad de lenguaje. Profesora, yo tengo un familiar que no, él no puede hablar, tiene dificultad. No, entonces, esos son casos específicos, ¿bien? Porque toda la especie, en realidad, todos los seres humanos nacen con esta capacidad. En el caso de la característica de ser inmutable, normalmente decimos, ¿no? El lenguaje, esta capacidad no va a cambiar, no va a ser modificada. Ojo, por largos periodos. Bien. Sin embargo, podría ser mutable, podría cambiar, pero eso va a depender de qué? Va a depender del cambio evolutivo, o sea, de la especie. Si es que hay algún cambio, por ejemplo, en el funcionamiento del cerebro del hombre. Obviamente que si hay algún cambio de ese tipo, tiene que ser con el transcurrir de muchos años, como parte de un proceso evolutivo. Solamente ahí podría verse afectado o modificado el lenguaje. De caso contrario, vamos a mantener la idea de que es inmutable, o sea, que no sufre modificaciones. Es limitante, claro. Como cualquier otra capacidad que tenemos, nos va a poner ciertos límites, ¿bien? En este caso, el lenguaje estaría relacionado con el cerebro, ¿bien? De acuerdo al uso, al funcionamiento del cerebro del hombre, del ser humano, entonces el lenguaje va a tener ciertos parámetros que va a cumplir. ¿Cómo se sabe esto? Porque se han observado que todas las lenguas del mundo tienen ciertos aspectos comunes, ciertos parámetros, ciertos principios que las rigen. Y eso está determinado de qué? Según el funcionamiento de la estructura del cerebro. ¿Bien? No es aprendido, claro. Esta última característica estaría ya vinculada al hecho de ser innato, ¿no? Como es algo que nace con el ser humano, entonces no va a ser aprendido ni mucho menos olvidado. Tú nunca vas a aprender esta capacidad ni la vas a olvidar. Profesora, yo tengo un amigo que hablaba muy bien el francés y ya se olvidó, ya no habla francés. Ya. Es que eso es la lengua, ese es un código lingüístico, no es la capacidad, su capacidad para adquirir lenguas o aprender lenguas no se ha visto modificada. ¿Bien? Entonces es muy importante que recuerden a qué nos referimos cuando hablamos de lenguaje. Es una facultad exclusiva del ser humano, ojo, lo que nos diferencia de los animalitos, de las plantas, y gracias a esta capacidad podemos aprender lenguas, ¿bien? Podemos adquirir códigos lingüísticos, los que tú desees, recuerda, ¿ya? Profesora, yo aprendí español y quiere decir que siempre voy a aprender, no, tú puedes aprender cualquier idioma, el que tú desees. Bueno, ya entran otros procesos, ¿no? La práctica, la constancia, y tienes que desarrollar tus habilidades, pero tú tienes la capacidad para hacerlo. ¿Bien? Muy bien, seguimos avanzando. Ahora, junto al lenguaje,
vamos a encontrar el término de las funciones del lenguaje. Y esto está más vinculado a la parte pragmática, a la parte del uso, ¿bien? Entonces vamos a mencionar, como puedes ver aquí, hay 3 funciones, ¿bien? Pero aquí puedes ver las otras 3. Son en total 6 funciones del lenguaje, ¿bien? 6 funciones. Es importante que veas primero de manera general. 6, ya sabes que son 6. Vamos a comenzar a describirlas, vemos algunos ejemplos, y como puedes ver en la última columna de la tabla dice destaca. A ver, ¿a qué se refiere con que destaca? Cada función del lenguaje va a destacar a un elemento de la comunicación. Entonces, profesora, quiere decir que a mí yo puedo encontrarme con una oración y ahí puedo identificar la función y también el elemento. Sí, yo te sugiero que cada vez que a ti te pregunten, ya sea por el elemento que destaca, no sea cual sea la pregunta relacionada, primero identifiques la función, porque la función es la que te va a llevar al elemento. Bien, a veces las preguntas son directas, ¿no? Y te dicen, marca la alternativa en la que destaca el elemento denominado como receptor. Y entonces, ¿tú qué vas a buscar? Tú vas a buscar oraciones que presenten función apelativa. Bien, ya. Luego retomamos esta idea. Primero explicamos cada función. Comenzamos con la función apelativa. Mira, a esta función también la denominan conativa. Vamos a agregar ese datito. Por aquí. Conativa. Ya está. Dice, ¿cuál es la intención? Llama la atención del receptor mediante orden pregunta. Aquí lo que quiere hacer el emisor es elaborar un enunciado que capte la atención del receptor. Bien, yo quiero lograr algo en el receptor. La forma más directa para hacerlo es por medio de una orden. O sea, te doy una orden y si estamos en un nivel de jerarquía, tú tendrías que cumplir, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cierra la puerta, ¿no? Abre la ventana. Termina los ejercicios. Te estoy dando órdenes, ¿bien? Entonces ahí, ¿cuál es mi intención? Mi intención clara es que quiero lograr algo en ti, que tú realices algo, ¿bien? O la otra manera es que lo hagas por medio de una pregunta. Recuerda que cuando alguien plantea una pregunta, va a lograr algo en el receptor, ¿no? Que le dé la información o que le diga, no sé, pero ya logró algo en él. Entonces, como ejemplos tenemos, joven, lea las instrucciones de la práctica. Esa es una orden, ¿bien? ¿Entendieron la explicación del profesor? Esa es una pregunta. Pero esa pregunta implica que alguien diga sí, no, bastante, nada, ¿bien? Entonces se va a lograr algo en el receptor. Eso es lo importante de la función apelativa. Cada vez que tú te encuentres frente a una oración que sea una orden o sea una pregunta, como en estos casos, vas a decir que te encuentras frente a la función apelativa. Ahora, ¿qué elemento destaca? Va a destacar el receptor, porque a mí lo que me va a interesar es lograr algo en el receptor, en ti como receptor. ¿Bien? Entonces tienes que asociar y tienes que recordar que en la función apelativa, denominada también conativa, quien destaca es el receptor. ¿Bien? Seguimos. Siguiente función, la función referencial. A esta función también se le denomina representativa. También vamos a agregar eso. Representativa. ¿Qué sucede en esta función? Bueno, en este caso la intención es presentar información objetiva. O sea, que las oraciones o los enunciados en función referencial o representativa lo que hacen es informar sobre algo. Por ejemplo, César Tello estudió medicina en la Universidad San Marcos. Te está informando lo que pasó. Ceballos solicitó el voto de confianza. Te está informando sobre un hecho. Ese es el objetivo de la función referencial o representativa. Informarte sobre algo de manera objetiva. ¿Qué elemento destaca? El referente. Y aquí lo asocias con el nombre, ¿no? Función referencial, destaca el referente. Recuerda, puede ser referencial o puede ser representativa.
Hay una diferencia básica entre la apelativa y la referencial, ¿no? La apelativa lo veíamos en órdenes y preguntas, mientras que la referencial se trata de enunciados declarativos, objetivos. ¿Bien? Seguimos con la función expresiva, a la cual también se le suele denominar como emotiva. En este caso, el emisor lo que hace es expresar emociones, opiniones o sentimientos. Bien, entonces, como puedes ver, esta función es mucho más subjetiva, porque hablar de opiniones, sentimientos o emociones es totalmente subjetivo. Es una diferencia básica que presenta con la función referencial. Por ejemplo, qué alegría verte tan bien, Felipe. Estoy expresando una emoción, la alegría que siento. ¿Mm? Me parece que esta clase es amena. Me parece que es una expresión que usamos para dar una opinión. Entonces, me parece que esta clase es amena, estoy dando mi punto de vista. Yo podría decir eso, de repente mi compañero va a decir, no, me parece que está muy aburrida, ¿no? No me gusta. Entonces, está dando su punto de vista. Bien, cada vez que te encuentres con este tipo de enunciados que son claramente subjetivos, vas a estar frente a la función expresiva o emotiva. O por ejemplo, cuando se emplean esos adverbios de felizmente llegaron a tiempo, ¿no? Ese felizmente, entonces tiene una carga subjetiva. Como puedes ver, los signos de exclamación también están relacionados. Recuerda que en el español usamos los signos de exclamación, como en otras lenguas, claro está, para representar sentimientos, emociones, ¿no? Puede ser alegría, como también puede ser desesperación, exageración, etcétera. Ahora, ¿qué elemento de la comunicación destaca en la función expresiva o emotiva? El emisor. ¿Por qué? Porque él te dice lo que siente o lo que piensa. Seguimos. Ya trabajamos las tres primeras, ahora vamos a ver tres funciones más. Y con esto completamos esta parte de las funciones del lenguaje. Tenemos la función metalingüística. La función metalingüística también se suele denominar como metaverbal. Así que si le encuentras con esa denominación, se refiere a lo mismo. ¿Cuál es la intención de esta función? Se emplea para describir la lengua. ¿Ya? Lo que va a hacer es describir la lengua. Te va a describir la estructura interna de una lengua, su funcionamiento gramatical. Entonces, la información que te da es netamente gramatical. Por ejemplo, el verbo amar es transitivo. Te está clasificando un verbo del español, te está describiendo una característica del código lingüístico español. Luego te dice, el quechua es aglutinante, ¿bien? El quechua es una lengua, es un código lingüístico y te está diciendo una característica, ¿no? ¿A qué se refiere cuando te dice que es aglutinante? Es una lengua que va adquiriendo diferentes significados por medio de la inserción de ya sean prefijos o sufijos, pero en este caso particular del quechua es por medio de sufijos, ¿no? Entonces, tú a un lexema del quechua le agregas sufijo, sufijo, y cada sufijo te va aportando un significado. A eso se refiere con aglutinante. Como puedes ver, es una característica gramatical. ¿Bien? Ahora, ¿qué elemento destaca de la función metalingüística o metaverbal? El código, obviamente, ¿no? Si voy a hacer una descripción gramatical de una lengua, entonces tiene que estar muy vinculado el código. Recuerda, cada vez que encuentres un enunciado en el cual predomina la función metalingüística, entonces va a destacar el código. Luego tenemos la función poética. En el caso de la función poética, también se suele denominar como estética. Estética. Lo que va a hacer es embellecer el mensaje empleando recursos estilísticos, o sea que en este caso el mensaje que transmite es bello, es bonito, impacta los sentidos, ¿bien? Aquí ya no importa ni el emisor, ni el receptor, ni el código, ni el referente. Aquí lo único que importa es el mensaje, cómo se ha construido un mensaje para que llame la atención y logre sentimientos, ¿bien? Es un mensaje bonito, insisto. ¿Dónde lo encuentras? En poemas, ¿no? En refranes. Por ejemplo,
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. En realidad, es una forma poética de decir, ¿no? La persona está melancólica, está impresionada por la noche, etcétera. Muchos sentimientos que quiere transmitir, pero lo dice de una manera diferente. Esa es tu función poética o estética. ¿Bien? ¿Qué elemento destaca? El mensaje. Recuerda, en la función poética o estética, el elemento que va a destacar es el mensaje. Y por último, para terminar de hablar de las funciones del lenguaje, tenemos a la función fática. Fática, o también denominada de contacto. Bien, vamos a agregar eso, de contacto. Muy bien. ¿Cuál es la intención? Busca iniciar, prolongar la comunicación, verificar el estado del canal. ¿Para qué? Para garantizar el acto comunicativo. Eso es lo más importante. ¿Bien? Por ejemplo, aló, ¿me escucha? ¿No? ¿Está ahí? ¿Bien? Más o menos como lo que yo hice al inicio, ¿no? ¿Me escuchan? Ya, algo así, ¿bien? Para asegurarme de que haya comunicación, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿No? O ¿cómo te va? ¿No? Y continúas. Hay algunas expresiones ya hechas para establecer un acto comunicativo, ¿no? Y garantizar que haya cierta continuidad. Ahora, el elemento que va a destacar en esta función fática es el canal, ¿bien? Es el canal. Vamos a hacer un breve recuento por aquí. Teníamos entonces en un primer momento la función apelativa, se decía que también se llama conativa. ¿Qué es lo que hace? Llama la atención del receptor por medio de una pregunta o una orden. ¿Qué elemento destacaba en la función apelativa? El receptor. ¿Bien? Por otro lado, tenemos la función referencial o representativa. ¿Qué es lo que hace? Presenta información objetiva. El elemento que destaca en la función referencial es el referente. ¿Bien? Luego tenemos la función expresiva o emotiva. Lo que hace es expresar emociones, opiniones, sentimientos. Aquí el elemento más importante y el que va a destacar es el emisor. En la función metalingüística, denominada también como metaverbal, lo que hace es describir una lengua, describe un código lingüístico. Por eso, el elemento que destaca es el código. En la función poética, denominada también como estética, lo que importa es qué tan bello es el mensaje, qué tipo de recursos se han empleado para elaborar un mensaje. Bien, por ello, el elemento que destaca es el mensaje. Finalmente tenemos la función fática o de contacto. Lo que hace es iniciar, prolongar la comunicación, verificar el estado del canal. Por eso es que el canal es el elemento que va a destacar en este tipo de función. Expresiones como aló, me escucha, hola, ¿qué tal? ¿Mm? Muy bien. O también esas expresiones como 1, 2, 3, probando, ¿no? Cuando se prueba un micrófono, por ejemplo, para asegurarnos de que sí se escuche. Muy bien, jóvenes. Yo les decía que cuando ustedes quieran identificar el elemento que destaca en un enunciado, primero es mejor que identifiquen la función. Por ejemplo, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales jugando ya. En ese enunciado, si yo te pregunto directamente por el elemento de la comunicación, entonces probablemente tú dirías el mensaje. ¿Bien? Sí. Pero ¿cómo sabes qué es el mensaje? Ah, porque en ese enunciado que he mencionado, que la función que destaca es la función poética. Y en la función poética destaca el mensaje. Entonces, cuando a ti te pregunten por un enunciado, por el elemento de la comunicación que destaca, yo te sugiero que primero identifiques la función y va a ser más fácil. ¿Bien? Seguimos. A ver. Muy bien, excelente. Poética. Tenemos aquí ahora un ejercicio de aplicación más, ejercicio de aplicación 2. ¿Qué función del lenguaje destaca en los siguientes enunciados?
A ver, tienen un par de minutos, léalo con calma para luego poder desarrollarlo juntos. ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Listo? Ahora sí. Muy bien, es una participación muy activa. Muy bien, muchachos, excelente. Ya. Ya. Muy bien, veo sus comentarios. Me parece genial que lo vean de forma clara. Ahí, comenzamos entonces. Número 1, decía, el arroz integral y las almendras contienen magnesio. Como puedo ver, en este enunciado se está informando sobre algo y lo está haciendo de manera objetiva. Bien, entonces, en este caso voy a tener a la función referencial o representativa, como ya vimos la otra denominación. Seguimos. Número 2, dice, ¿cuál es el rol de la telemedicina durante la pandemia? Ah, perfecto. Ya me di cuenta que es una pregunta. Si es una pregunta, entonces lo que busca es lograr algo en el receptor, ¿verdad? Que en este caso es información como respuesta. Entonces mi función será la apelativa. Muy bien. Seguimos. Pregunta número 3. Dice, Miguel Grau murió en el combate de Angamos y nos precisan el año 1879. Yo veo que me están informando sobre un hecho. Entonces va a ser la función referencial o representativa. Seguimos. Número 4. Los determinantes funcionan como MD del sustantivo. Recuerda que esa MD se refiere al modificador directo. Entonces, los determinantes funcionan como modificador directo del sustantivo. Bien, acá es un caso muy interesante. Algunos podrían decir, profesora, pero se trata de un enunciado que me informa y es objetivo. Puedo decir que es referencial. Pero a la vez veo que el mensaje me habla de una característica gramatical. Entonces podría ser metalingüística. Recuerda que te dice qué función del lenguaje destaca. ¿Eso qué quiere decir? Que una de ellas va a predominar frente a la otra. Bien, entonces vamos a decir que es la función metalingüística. Bien, profesora, pero yo pensé que también referencial. Sí, también hay función referencial, pero predomina la metalingüística. Bien, predomina la metalingüística. ¿Por qué? Por el contenido. Por eso es que vamos a decir que predomina ella. Profesora, yo puedo decir que predomina la función metalingüística, pero también hay referencial. Sí, también hay referencial. Pero te sugiero que cuando estés ya frente a un examen o frente a las preguntas, entonces veas de acuerdo a qué, de acuerdo al contenido. ¿Bien? Siguiente. Dime por qué suspendieron la reunión de coordinación. Bueno, en este caso estamos frente a una pregunta. Profesor, ¿es una pregunta? Sí, es una pregunta, pero es una pregunta indirecta, ¿no? Dime por qué suspendieron la reunión. Bueno, en ese caso estamos frente a la función apelativa.
Bien, ¿por qué? Porque es una manera de cómo obtener información. Para los muchachos que tienen más conocimiento gramatical, entonces deben recordar que son las preguntas indirectas, ¿no? Parciales, para ser más exactos. Seguimos. Carmen, el fin de semana no habrá taller de redacción. ¿Qué función predomina en este enunciado? Ah, profesora, yo veo que está hablando con Carmen. Sí, pero no le está pidiendo algo a Carmen. No le está preguntando algo a Carmen. O sea, ese Carmen es un distractor. Lo que está haciendo es informarle a Carmen. El fin de semana no habrá taller de redacción. Si lo que hace es informar, entonces es función referencial. Referencial. Siguiente. Pedro, tu padre dijo que ordenaras tus cuadernos. Lo mismo, ¿no? Ese Pedro, estoy hablando con Pedro, sí, pero no estoy dándole una orden, no estoy preguntándole a Pedro, no podría ser apelativo, estoy informándole a Pedro lo que dijo su padre. Entonces, en ese caso, estaré frente a la función referencial. Muy bien. Entonces, el arroz integral y las almendras contienen magnesio, tenemos función referencial. ¿Cuál es el rol de la telemedicina durante la pandemia? Función apelativa, por ser una pregunta. Miguel Grau murió en el combate de Angamos, 1879. Función referencial. Los determinantes funcionan como modificador directo del sustantivo. Función metalingüística. Dime por qué suspendieron la reunión de coordinación. Función apelativa. ¿Por qué? Porque está buscando información. Carmen, el fin de semana no habrá taller de redacción. Estoy frente a un enunciado donde predomina la función referencial. ¿Por qué? Porque está informando. Pedro, tu padre dijo que ordenaras tus cuadernos. Lo mismo. Función referencial. Bien, es la que predomina. Muy bien, jóvenes. A ver. Muy bien, estoy viendo sus comentarios. Perfecto. Excelente, muchachos. Excelente. Continuamos. Tenemos un tercer ejercicio de aplicación. Y en este caso la pregunta es más directa, ¿no? Nos dice, ¿qué elemento de la comunicación predomina en los siguientes enunciados? Ojo, nos están pidiendo qué elemento. Tienen un par de minutos para poder leerlo con calma e ir pensando en sus respuestas. ¿Bien? ¿Listo? Continuamos entonces. ¿Qué elemento de la comunicación predomina en los siguientes enunciados? A ver. Número 1. Javier, registra tu asistencia en el sistema. En este caso, cuando decimos Javier, registra tu asistencia en el sistema, yo les sugería que primero trabajemos con la función y así era más fácil identificar el elemento. ¿Bien? Ahora vamos a hacer el proceso contrario porque como la pregunta es directamente por elemento para que puedan entrenarse. Pero también vamos a considerar la función. Bien, vamos a considerar ambos. Comenzamos entonces. El primer caso. Javier, registra tu asistencia en el sistema. Le está dando una orden a Javier. Entonces, mi elemento va a ser el receptor. Yo quiero lograr algo en Javier, que es mi receptor. Si es el receptor, es porque mi función se denomina apelativa. Muy bien. Continuamos. Ahora tenemos Gabriela. El pronombre me es átono. ¿Qué elemento destaca? Va a destacar tu código. Código. Bien.
¿Por qué? Porque te está dando una característica gramatical del pronombre me que es propio del español. Bien. Ahora, si es el código, ¿qué función es la que destaca? La metalingüística. Bien. Seguimos. José, el psicólogo nos orientará mañana. Bueno, en este caso, yo estoy hablando con José, pero estoy informándole sobre un hecho. ¿Sobre qué? Estoy hablando específicamente sobre el psicólogo. Entonces, aquí es mi referente. Referente. ¿Qué función destaca? Si el elemento que destaca es el referente, es porque la función es referencia. Muy bien. Luego seguimos. Liz, eres la mujer más abnegada del mundo. A ver, ¿qué elemento podría destacar? ¿Identificaste la función? Sí, ¿no? Es la función emotiva, ¿no? Porque eres la mujer más abnegada. Estoy diciendo lo que yo creo, es subjetivo. Entonces, quien destaca es el emisor. Emisor y la función es emotiva. Siguiente. ¿Leíste el comunicado de la tutora? Muy bien. ¿Leíste el comunicado de la tutora? Es una pregunta. Entonces, en este caso, como es una pregunta, aquí quien va a destacar es mi receptor. Porque la función tiene que ser la función apelativa, ¿cierto? La función apelativa destaca mi receptor. Se trata de una pregunta, quiero lograr algo en él. Laura estudia italiano en aquel instituto. Bueno, estoy informando sobre un hecho. Bien. Si estoy informando sobre un hecho objetivo, entonces estoy frente al elemento que destaca, que sería el referente. Y la función sería denominada como función referencial. Por último, Daniela, ganamos por tu gran apoyo. En este caso, lo que tenemos es, ojo, tu gran apoyo. Te digo lo que yo creo, eso es algo subjetivo. ¿Qué importa aquí o quién destaca? El emisor te está diciendo lo que él cree. ¿Qué función es entonces? Muy bien, la función emotiva. Bien, yo te sugiero que trabajes así. Primero identificas tu función y luego tu elemento de la comunicación. Si ya estás más entrenado y conoces el tema y tienes práctica al respecto, entonces tranquilamente puedes identificar tu elemento de la comunicación sin ningún inconveniente. Bien. Sin embargo, si por otro lado recién estás conociendo más a fondo este tema, entonces primero identificas tu función, ya las escribimos a todas, y con ello va a ser más fácil que encuentres el elemento de la comunicación que predomina. Seguimos. Vamos a seguir delimitando el tema. Retomamos un poco lo que hemos mencionado. En primer lugar, hablamos de la comunicación y hemos dicho que todos los seres vivos se comunican, ¿cierto? Muy bien. Hablamos de los seres humanos, las plantas y animales. Luego mencionamos que el ser humano tenía una capacidad exclusiva, que era el lenguaje. O sea, solamente los seres humanos tenían una capacidad y ahí ya delimitábamos de todos los seres vivos que se comunican. Ahora solo hablamos del hombre que tiene una capacidad que le permite aprender lenguas. Seguimos delimitando. Entonces, al decir que el ser humano es el único que tiene una capacidad para aprender lenguas, entonces necesariamente tenemos que saber qué es la lengua. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Por eso te decía que vamos a ir especificando, delimitando. De lo general estamos llegando a lo más particular. A ver, características de la lengua y del habla. Tenemos dos términos que están vinculados al fenómeno lingüístico. ¿Cuál es el fenómeno lingüístico, profesora? No he escuchado ese término. El fenómeno lingüístico está constituido, en primer lugar, por el lenguaje. O sea, la capacidad que le permite al hombre aprender lenguas. Quiere decir que la lengua también es parte del fenómeno lingüístico. Y por último, el término habla también es parte del fenómeno lingüístico. Hasta ahí, porque luego te voy a explicar qué es el habla. Vamos a centrarnos por ahora en la lengua. Hasta el momento sé que en mi cerebro tengo una capacidad que me permite aprender lenguas. La pregunta es, ¿qué es una lengua? Una lengua va a ser un sistema de signos lingüísticos altamente estructurado que permite que la codificación y la descodificación de mensajes. ¿Bien? Repito, no te preocupes. La lengua es un sistema de signos lingüísticos altamente estructurada que permite la codificación y la descodificación de mensajes. ¿Bien?
Ahora, ¿qué características presenta? Mira, lo primero que te voy a decir es que la lengua es abstracta. O sea, ¿dónde está la lengua? Ojo, no estamos hablando del órgano musculoso de la cavidad bucal. Ya no estamos hablando de eso, por si acaso. Si no me vas a decir en la boca. No. Hablamos de lengua como sistema de signos. O sea, ¿dónde está todo tu conocimiento del español, por ejemplo? Ah, profesor, está en mi mente, está en mi cerebro. Sí, exactamente. ¿Lo ves? ¿Lo puedes tocar? Aquí está. No, ¿verdad? Entonces vamos a decir que es abstracto. La lengua como sistema es algo abstracto. Está en la mente del hablante. Está de manera interiorizada, bien, internalizada. Es social. ¿Por qué es social? Porque agrupa a dos o más seres. O sea, una determinada comunidad va a manejar una lengua. Bien. Por ejemplo, pensemos en Lima, ¿no? La mayoría habla español. Pero de repente pensemos en Cusco, la mayoría habla quechua. ¿Mm? Entonces, siempre las lenguas son habladas por determinados grupos sociales. Por eso decimos que otra característica de la lengua es ser social. Y por último, la lengua es un producto histórico. ¿Eso qué quiere decir? O sea, a ti te enseñaron la lengua a tus padres sus padres, y así sucesivamente. La lengua es algo que pasa de generación en generación, ¿bien? Cualquiera de ellas. En este caso, nosotros somos de habla hispana ya. Mis padres me enseñaron español. De repente a mis padres, mis abuelos, y así. Pero puede ser con cualquiera de ellas, ¿bien? Entonces, siempre las lenguas van a ser o van a presentar la característica de ser productos históricos. Pasan de generación en generación. Seguimos. Ya, hasta ahí entonces vamos a retomar para que sigas comprendiendo todo el marco general. Tenemos el lenguaje, que es la capacidad que nos permite aprender lenguas. La lengua es un sistema de signos lingüísticos que me permite codificar y descodificar. Pero aquí la pregunta sería, profesor, ¿y yo cómo sé que existe todo esto? Porque si el lenguaje es una capacidad, quiere decir que está en la mente y en el cerebro del hombre. Yo no la veo. No, no la ves. ¿Y cómo se dice? Bueno, tú sabes que existe el lenguaje porque puedes aprender las lenguas. Y las lenguas son sistemas de signos. Profesor, ¿y yo cómo sé que en mi mente está esa lengua? Por ejemplo, la lengua española. Aquí viene la parte más concreta, la única parte concreta del fenómeno lingüístico, el habla. Tú sabes que tienes la capacidad para aprender lenguas y que conoces alguna lengua determinada, ¿por qué? Por el habla. Entonces, ¿qué es el habla? El habla es el uso de un sistema lingüístico. ¿Bien? Es la concretización de todo ese conocimiento, sistema de signos lingüísticos que está en tu mente. Eso es el habla. ¿Qué características presenta? Aquí lo vemos en paralelo con la lengua, observa. Mientras la lengua era abstracta porque estaba en la mente del hablante, el habla es concreta o algunos la denominan psicofísica. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas hay producción de sonidos y para que eso ocurra entra a tallar todo tu aparato fonador. Entonces, en ese caso se hace real, se hace concreto. ¿Bien? Mientras la lengua era social y te decía pertenece a un determinado grupo, a una determinada comunidad, el habla no. El habla es individual. La forma como hablamos cada uno de nosotros, la forma como usamos el español es diferente. Profesora, yo hablo igualito que mi mamá, que mi papá, que mi hermano. No, no hablan igualito. Cada uno de nosotros tenemos rasgos que nos caracterizan. Puede ser en la parte fonética, de repente en la producción de algunos sonidos, de repente la S la haces más sibilante, de repente la R la haces más vibrante, de repente haces el sonido de la S de una manera más aspirada, o de repente alargas más las vocales, ¿bien? O de repente entonas de una forma diferente. Podría ser. Si es en el plano léxico, de repente tienes un léxico más especializado, ¿no? Entonces, no todas las personas van a usar o van a expresarse de una misma manera. No todos hablamos igual. Por eso es que decimos que el habla es individual, le pertenece a cada persona. Siguiente, el habla es un acto momentáneo. Mientras la lengua es un producto histórico, o sea que pasa de generación en generación, el habla no. El habla va a pasar, va a quedarse en el momento, ¿no? La forma como tú hablas, por ejemplo, con tu amigo queda en ese momento y es diferente a la forma como hablas con tu profesor o con tu papá o con tu mamá. ¿Bien? Bien, chicos, hagamos el recuento de lo que estamos mencionando sobre el fenómeno lingüístico. Para mí es muy importante que quede claro
¿En qué consiste ese fenómeno lingüístico? ¿Qué abarca? Abarca al lenguaje como capacidad que te permite aprender lenguas. Las lenguas son sistemas lingüísticos que permiten la codificación y la descodificación, y tanto el lenguaje y la lengua se hacen evidentes, ¿por qué? Gracias al habla, porque el habla es lo que concretiza a esta lengua y a esta capacidad. O sea, porque yo escucho que alguien habla, sé que tiene un conocimiento lingüístico en su cabeza y sé que tiene una capacidad para aprender y para adquirir ese sistema de signos lingüísticos. ¿Bien? Entonces, te pregunto, ¿cuál sería el elemento más concreto del fenómeno lingüístico? ¿Será el lenguaje? No, ¿verdad? Muy bien. Va a ser el habla. El habla. Excelente. Continuamos. Esta parte también es muy importante que conozcas y está relacionada con la variación lingüística. Bien. Desde el momento que una lengua está viva, o sea, que tiene hablantes, está sometida a sufrir cambios, variaciones, que no vamos a decir que están mal, ojo, ni vamos a decir que son inferiores o superiores, nada de eso, en términos lingüísticos no se emplea, ¿no? Cuando hablamos de variación lingüística hablamos de ciertos cambios que sufre una lengua, que puede obedecer a diferentes aspectos. Entonces, la variación lingüística involucra el dialecto, ¿bien? El término de dialecto se define como la variedad sociogeográfica de una lengua. Esta variedad se puede evidenciar en los niveles sintáctico, morfológico, léxico, fonético. Te explico. Y vamos a agregar aquí un poquito de información. Cuando hablamos de dialecto, podemos hablar del dialecto regional. O también podemos hablar del dialecto social, denominado también sociolecto. ¿Okay? Muy bien. El dialecto regional es la variación que sufre una lengua por estar en contacto con otra, o sea, por su ubicación geográfica. Pensemos, por ejemplo, en el español que se habla en la selva. ¿El español que se habla en la selva será idéntico al español que se habla en Cusco? ¿O será idéntico al español que se habla en Arequipa o que se habla en Piura o en Lima? No, ¿verdad? No, profesora, yo he viajado a la selva y he escuchado que es diferente, ¿no? Es diferente porque entonan diferente y usan algunas palabras que no he reconocido. Muy bien. Eso es un dialecto, pero ese dialecto, esa variación, ocurre ¿por qué? Por la ubicación. Por ejemplo, en la selva, el español está más en contacto con lenguas amazónicas. Entonces es normal que asimile algunos sonidos, asimile algunos términos que son propios de estas lenguas y se dé una variación en el español. Una variación que no es mala, ojo, no es mala. Bien, eso ocurre porque va a ocurrir por el contacto que tiene con otras lenguas. Entonces ahí hablamos de un dialecto regional. Bien, pero también hay un dialecto social y ese es el sociolecto. Esa variación en la lengua va a obedecer a factores sociales, como cuáles. Por ejemplo, la edad. O sea, un grupo de jóvenes de 15 años no va a hablar igual que un grupo de adultos de 40 años. Por ejemplo, la edad es un factor social que determina nuestra forma de hablar. De repente, algún tipo de conocimiento académico, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, un grupo de jóvenes que se están preparando para la universidad tiene una forma de hablar diferente a un grupo de niños que han terminado la primaria. ¿Por qué? Porque los jovencitos que ya terminaron el colegio y se están preparando para la universidad tienen más conocimiento, tienen un léxico más completo. Ahora, lo mismo, un grupo de jóvenes que se están preparando para la universidad no van a hablar igual que un grupo de abogados, digamos. ¿Por qué? Porque ellos de repente usan ciertos tecnicismos, ¿no? Propios de la especialidad. Entonces, de acuerdo al conocimiento académico, las especializaciones que tienen, esos también se considerarían como factores sociales. El género, ¿no? Un grupo de jovencitos de repente no se expresa igual que un grupo de jovencitas. Ojo, no hablamos de bien o mala, ni de superior o inferior, simplemente que hay ciertas diferencias, ¿no? De repente ciertos términos que emplean las jovencitas que conocen entre ellas o los jovencitos que de repente parte de alguna actividad que realizan. ¿Bien? Entonces, eso sería un dialecto social o sociolecto. Si puedes observar aquí, en la otra columna, tenemos un dialecto estándar.
el dialecto estándar te lo definen como la variedad de lengua empleada en contextos formales, ¿bien? O sea, el dialecto estándar es el que se emplea en la transmisión de cultura. Es aquel dialecto que no comete ningún tipo de error, que respeta las normas establecidas por la Real Academia de la Lengua, ¿bien? Dice, es el denominador común entre todas las variedades de una lengua, ¿bien? Entonces, cuando nosotros nos hagan preguntas de dialecto estándar y te digan, por ejemplo, ¿no? Marque la alternativa que se encuentra en dialecto estándar, lo que te están solicitando es que identifiques dónde no hay presencia de error, no se ha cometido ningún error. ¿Bien? Profesora, y entonces el dialecto que hablan en la selva, en Arequipa, en Cusco que mencionó, ¿están equivocados? ¿Están mal? No, no están mal. Son variaciones que van a ocurrir de forma natural, ¿bien? Sin embargo, para uniformizar, para regularizar, aparece el dialecto estándar, ¿no? Por eso dicen que es el que se emplea en la transmisión de cultura. En las universidades, en los colegios, ¿no? Ahí se suele emplear el dialecto estándar. Tenemos un ejercicio de aplicación, justamente. A ver, vamos a ver, por aquí tenemos una pregunta. Veamos. Ah, muy bien. Muy bien, Andrea. Me dice, profesora, ¿y cuál es la diferencia entre lengua e idioma? Todavía no llegamos a idioma, bien, falta todavía un poco de explicación teórica, pero sí te voy explicando lo que es lengua en sí, ¿ya? Vamos adelantando un poquito. La lengua, te decía, es un sistema de signos lingüísticos que permite que tú codifiques y descodifiques, ¿ya? Tiene una estructura interna, la cual denominamos como gramática. En el caso del idioma, el idioma también es una lengua, pero idioma quiere decir que ya ha sido reconocida en ciertos términos políticos y sociales. Pero no deja de ser una lengua, ojo. Es como un estatus que adquiere. Bien, lo voy a dejar hasta ahí porque es lo que viene a continuación. Pero antes de ver lo que es idioma, vamos a trabajar un ejercicio de aplicación. Aquí. Dice, elige el enunciado que está expresado en dialecto estándar. Te mencionaba, ¿no? El dialecto estándar es aquel en el que no se comete ningún tipo de error. O sea, tiene que estar correctamente, que respete las reglas de la Real Academia de la Lengua Española. Te doy unos minutos para que leas con calma las preguntas y luego lo podemos desarrollar juntos. ¿Bien? Muy bien, van llegando sus respuestas. Muy bien, a ver, dice, elige el enunciado que está expresado en dialecto estándar. Pensó de que lo apoyarían incondicionalmente. ¿Podríamos asumir que está en dialecto estándar? No, ¿verdad? Porque en este caso, ¿qué corresponde? Pensó que esto estaría mal, ¿cierto? Pensó que lo apoyarían incondicionalmente. La preposición de está empleada de manera incorrecta, ¿no? La Gabriela adquirió un reloj bastante carísimo. A ver, en primer lugar, no puede ser la Gabriela. En el español, recordemos que los nombres propios no llevan artículo. La Julia, el Carlos, no es apropiado. Y por otro lado, vemos que aquí hay un adverbio que está intensificando. Si está intensificando, entonces el adjetivo no puede estar con la terminación ísimo o ísima. Entonces aquí hay un error. O el reloj es carísimo o es bastante caro. Habían pacientes que no recibían medicinas. Ok, esta es una oración impersonal. Si es una oración impersonal, deben recordar que el verbo tiene que estar en tercera persona singular, ¿no? ¿Por qué? Porque no acepta sujeto. Es una norma. Entonces aquí debió decir había. Felipe les prestó 3 diccionarios a su colega. ¿Qué error hay aquí? No podría ser les.
¿O sí? No, ¿verdad? No podría serles, ¿por qué? Porque es a su colega. A su colega es uno. Entonces debió decir, Felipe le prestó 3 diccionarios a su colega. Estaría bien el les si dijera, Felipe les prestó 3 diccionarios a sus colegas. Pero no es el caso, entonces está mal. ¿Habían leído algunas obras de César Vallejo? Sí, yo aquí comprendo que puede haber un sujeto. Ellos habían leído, entonces la concordancia es apropiada. Esta oración no es impersonal, está bien. Me alegra mucho que estén atentos, jóvenes. Lo mismo, en este caso se ha empleado el dialecto estándar. Bien, profesora, pero yo todavía no sé, no identifico si esa D está bien, si es bastante carísimo, si debía estar en tercera persona singular. No se preocupen, jóvenes, porque todo eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos desarrollando los temas de gramática. Bien, no se preocupen. Seguimos. Ahora sí puedo responder de una forma más clara lo que solicitaba su compañera. El caso de idioma, ¿no? Es la lengua oficial de una nación. Es el sistema lingüístico definido en términos extralingüísticos. Eso es lo que yo les comentaba, en términos políticos y sociales. Esta aclaración es muy importante, jóvenes. Todas las lenguas no son idiomas, pero todos los idiomas son lenguas. ¿Cómo se entiende eso? Todos los idiomas son lenguas, han sido lenguas, surgen así como lenguas naturales. Pero desafortunadamente solo algunas lenguas llegan a tener el estatus de ser idioma. Profesora, ¿y de qué depende? Depende de la política lingüística del territorio donde se encuentre. Bien, por eso ya cuando hablamos de idioma hablamos de un estatus político, social que se le asigna a una lengua. No todas las lenguas del mundo van a tener esta categoría. Profesora, y en el caso del Perú, ¿qué sucede? Tenemos lo que dice la Constitución. Son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y demás lenguas aborígenes. O sea que en el caso de nuestro país, jóvenes, el castellano es idioma, el quechua es idioma, el aymara es idioma y también las otras lenguas aborígenes. Han sido reconocidas por el gobierno en términos políticos, pero esto no ocurre en todo el mundo. En el mundo vas a encontrar muchas que son solamente lenguas naturales y otras que ya han adquirido el rango de ser idioma. Espero que con esto haya quedado un poco más clara la duda que tenía su compañera. Profesora, para terminar, entonces si yo digo el español es un idioma, ¿está bien? Sí. Y si digo, profesora, el español es una lengua, también está bien. ¿Bien? Profesor, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Idioma es cuando adquiere un rango, un nivel político, social, ¿ya? Lo que no ocurre con todas las lenguas del mundo. Pero en nuestro país, en nuestra realidad, sí. El español, el quechua, el aymara son lenguas y a la vez son idiomas porque el gobierno las ha reconocido. Bien, espero que con eso haya quedado un poco más claro. Muy bien, jóvenes, hasta ahí tenemos la explicación teórica. Les agradezco mucho su atención, pero, todavía no vamos a terminar. Vamos a ver ahora unas preguntas, bien, sobre el tema que hemos abordado. Bien. Tienen unos minutos para comenzar con, tenemos la pregunta 2.6 en pantalla. Primero, tienen unos minutos para poder observar estas preguntitas. Muy bien, van llegando sus respuestas. Muy bien. A ver, comenzamos con la pregunta 2. Dice,
En la comunicación verbal, las funciones del lenguaje aparecen superpuestas, pero con el predominio de solo una de ellas. Eso es lo que hablábamos del predominio de las funciones del lenguaje, según la actitud del emisor del mensaje. En concordancia con esta aseveración, ¿en cuál de los siguientes enunciados se advierte función apelativa? Muy bien, veamos. Desgraciadamente, el coronavirus ya llegó al Perú. No, aquí la función que se evidencia es la función emotiva, ¿verdad? Porque dice desgraciadamente, eso es un adverbio que te indica un malestar, que está dando su punto de vista. Número 2, ¿qué es el COVID-19, Alfonso Inga? Esa es una pregunta y como hemos visto, en las preguntas y en las órdenes se evidencia la función apelativa. 3, ¿el coronavirus se replica solo en células vivas? No, en este caso lo que tenemos es un enunciado donde se informa sobre un hecho. Entonces tenemos la función referencial. Leito, lávate las manos con jabón, por favor. Esa es una orden. Entonces, en este caso sí se evidencia la función apelativa. Podemos decir que nuestra respuesta aparece aquí, ¿no? En la alternativa C. La oración 2, que es una pregunta, y la 4, que es una orden. Seguimos con la 6. Pregunta 6. En la comunicación humana, la descodificación verbal es un proceso psicológico que, con el auxilio del contexto y de la situación, consiste en captar el mensaje a partir de signos verbales audibles y o visibles interiorizados en la mente cerebro. Según esta aseveración, ¿cuál es el elemento de la comunicación relacionado directamente con el mencionado proceso? En otras palabras, se está hablando de los dos procesos psicobiológicos que mencionamos relacionados al código, la codificación y la descodificación. Y en el caso de la descodificación, muy bien, lo que habíamos dicho es que estaba a cargo del receptor. Siguiente pregunta. Una lengua constituye un sistema verbal natural altamente estructurado que da forma particular a la facultad del lenguaje en una comunidad lingüística nacional o supranacional. Su estructura interna o gramática varía en el tiempo y en el espacio, y su área dialectal es heterogénea dialectalmente. Entre sus dialectos hay inteligibilidad mutua, esto es, sus hablantes pueden comunicarse entre sí. De la lectura del texto en referencia se puede inferir que, vamos a ver lo que continúa. A ver, la alternativa A aparecía aquí, veamos. A, solo algunas lenguas cambian en el tiempo y en el espacio. Esa es nuestra primera alternativa. Luego tenemos B, todas las lenguas naturales tienen variedades o dialectos. C, el área dialectal de una lengua es siempre homogénea. No todas las lenguas en sus dialectos tienen gramática. ¿Qué es lo que nosotros podríamos inferir? Mira, aparecía en tu alternativa B. Todas las lenguas naturales tienen variedades o dialectos. Es justamente lo que mencionábamos cuando explicábamos sobre el dialecto regional o social. Hay tantos factores que pueden generar la variación de una lengua que es normal que cualquiera de ellas se vea modificada, que sufra alguna variación. Entonces, en todas las lenguas del mundo vas a encontrar sus dialectos o sus variedades. Por ejemplo, en la comunidad de habla hispana, en Perú, nosotros empleamos el español de una manera, en Argentina lo emplean de otra, en Bolivia también, en Ecuador, todos nos entendemos, sí, nos entendemos porque somos la misma lengua, pero tenemos dialectos diferentes. ¿Bien? Tu clave entonces aparecía en barco. B. 11. En la comunicación escrita, un texto en dialecto estándar es garantía de unidad comunicativa entre los usuarios no ágrafos de los dialectos de una lengua, pues está estructurado en concordancia con las reglas o pautas de la gramática normativa. Tomando en cuenta lo aseverado, marque el enunciado que no está expresado en dialecto estándar de la lengua española. Y en ese caso, tenemos, Marcelina viajó muy nerviosa con Jacinto. Está en dialecto estándar, no hay ningún error. Roberto, el sol vuelve a salir todos los días. No se evidencia ningún error, es gramaticalmente correcto. Del Julián, su hija está muy nerviosísimo. Sí, ¿qué pasó ahí? En primer lugar, no pueden llevar artículo, muy bien, los nombres propios, ¿no? Y esa doble posesión de decir del Julián, su hija, no, la hija de Julián. Y luego, no podemos intensificar un adjetivo que ya está en su más alto nivel, como el caso de nerviosísimo. Entonces, muy nerviosísimo, ¿no? O muy nervioso, o simplemente nerviosísimo. Esa era la alternativa que presentaba error.
Bueno, muchachos, ha sido un buen trabajo. Les agradezco mucho su participación activa. Es bueno saber que están siguiendo la hilación de lo que estoy explicando. Espero que realmente haya sido clara la explicación. Eh, Ahora vamos a realizar una pequeña encuesta. Bien, voy a leer la pregunta de manera oral. Estén atentos, por favor, porque ustedes son los que van a evaluar, van a responder. La pregunta es la siguiente. ¿Qué te pareció la explicación de la clase de hoy? Bien. Alternativa A, excelente. Alternativa B, bueno. Alternativa C, regular. Alternativa D, malo. Alternativa E, deficiente. Bien, entonces voy a subir la encuesta y ustedes van a responder. Ya saben, A, excelente, B, bueno, C, regular, D, malo, E, deficiente. Voy a subir la encuesta, no se preocupen. Ya está. Recuerda la pregunta, ¿qué te pareció la explicación de la clase de hoy? Repito, A, excelente, B, bueno, C, regular, D, malo, E, deficiente. Ahí les agradezco que marquen su alternativa. Bien, jóvenes, todos por favor, respondiendo. Muy bien. Espero, muchachos, que hayan disfrutado la clase. Espero encontraros en la próxima sesión. Recuerden, soy la profesora Raquel Vázquez. Fue un placer trabajar con ustedes. Nos vemos en una próxima clase.